Hemos visto, para el caso de una función elemental f, que podemos calcular su derivada en un número a sin necesidad de utilizar la definición de manera directa, es decir, sin necesidad de calcular un límite, sino que podemos sustituir por a en la expresión de f', es decir, de su función derivada. Para estas funciones elementales, las funciones derivadas ya han sido presentadas en una tabla de derivadas. Pero, ¿qué sucede cuando combinamos estas funciones elementales a través de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, para formar otras funciones de expresión más compleja? Por ejemplo, la función derivada de f de x igual x al cuadrado ya hemos demostrado que es f' de x igual a 2 por x. La función derivada de la función g de x igual logaritmo natural de x es g' de x igual 1 sobre x. Pero, ¿cuál será la función derivada de h de x igual x al cuadrado más logaritmo de x? O de j de x igual x al cuadrado por logaritmo de x. O la de k de x igual a 3 por x al cuadrado. Bueno, lo cierto es que las derivadas de estas nuevas funciones pueden calcularse a partir de las derivadas de f y de g. Simplemente debemos conocer y manejar con cierta fluidez unas reglas conocidas como reglas de derivación y que nos permiten calcular con relativa facilidad las derivadas de otras funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, etc., más generales que las que están en nuestra tabla de derivadas inicial. Consideremos la función h de x igual a c por f de x, donde c es una constante y f es una función derivable en a. Entonces, intentamos responder a la pregunta de si h es derivable en a, y en caso afirmativo, ¿cuánto vale la derivada en a? Bueno, entonces nos planteamos h' de a, que por definición es el límite cuando x tiende a de h de x menos h de a sobre x menos a. Ahora bien, h de x es c por f de x y h de a es c por f de a. Sustituyendo esto en la expresión anterior, tenemos el límite cuando x tiende a de c por f de x menos c por f de a sobre x menos a. Observemos que c es un factor común del numerador y por lo tanto de toda la fracción, lo que nos permite escribir el límite como el límite cuando x tiende a de c por f de x menos f de a sobre x menos a. Ahora, este último cociente en el límite es la derivada de f en a, y sabemos que existe, por hipótesis, f es derivable en a. Por lo tanto, usando la propiedad del límite de una constante por una función, obtenemos que h' de a es c por el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, es decir, a c por f' de a. Lo que hemos demostrado entonces es que h' de a es c por f' de a. Esta es una regla, nuestra primera regla de derivación, conocida como la derivada de una constante por una función, y establece que justamente la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Resumamos entonces, si f es una función y c es un número real, entonces la función h de x igual a c por f de x es derivable en cada número en que f lo es, y además h' de x es igual a c por f' de x. Vamos a aplicar esta regla en algunos ejemplos. Consideremos la función h de x igual a 5 por x a la 3. Es decir, es una función cuya expresión analítica es un monomio. Vemos que h de x es el producto de una constante c igual 5 por una función f de x igual x a la 3, cuya función derivada conocemos, es f' de x igual a 3 por x a la 2. Es decir que, aplicando la regla que acabamos de ver, el h' de x es 5 por 3x a la 2. Es decir que h' de x es igual a 15 por x a la 2. Veamos ahora otro ejemplo. H de x igual a 7x a la 4 sobre 5. Lo primero que debemos recordar, observar, es que 7x a la 4 sobre 5 es lo mismo que 7 quintos por x a la 4. Así que vemos que la constante en este caso es 7 quintos
y la función f de x por la cual está multiplicada es f de x igual x a la 4. Por lo tanto, aplicando la regla de la derivada de una constante por una función, h' de x es igual a 7 quintos por 4x a la 3, es decir, 28 quintos x a la 3. Tomemos ahora la función h de x igual a 6 por raíz de x. Aquí la constante c es 6 y la función por la cual está multiplicada es f de x igual a raíz de x, cuya función derivada ya hemos demostrado que es f' de x igual a 1 sobre 2 por raíz de x. Por lo tanto, h' de x es igual a 6 por 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, es decir que h' de x es igual a 3 sobre raíz cuadrada de x. Por último, consideremos la función h de x igual a 2 por e a la x. Aquí la constante c es igual a 2 y la función f por la cual está multiplicada es f de x igual a e a la x. La función derivada de f de x igual e a la x es f' de x igual a e a la x. Por lo tanto, h' de x es 2 por e a la x. Es decir, que la función h' en este caso es igual a la función h. Consideremos ahora una función h de x que es suma de dos funciones derivables en a. Es decir, h de x es igual a f de x más g de x, donde f y g son dos funciones derivables en a. Intentemos ver qué pasa con la derivada de h en a. Aplicando la definición de derivada, tenemos que h' de a es el límite cuando x tiende a a de h de x menos h de a sobre x menos a. Ahora, h de x es igual a f de x más g de x y h de a es igual a f de a más g de a. Por lo tanto, el límite que estamos calculando es el límite cuando x tiende a de f de x más g de x menos la suma de f de a y g de a sobre x menos a. Eliminando el paréntesis recto que tenemos en el numerador, nos queda el límite cuando x tiende a de f de x más g de x menos f de a menos g de a sobre x menos a. Ahora escribimos esa fracción como suma de dos fracciones. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a sobre x menos a más g de x menos g de a sobre x menos a. En el límite, estos dos cocientes son respectivamente f' de a y g' de a. Por lo tanto, h' de a es igual a f' de a más g' de a.